En su tiempo, este caso fue muy sonado en Alemania, lo que sería raro de no ser porque fue un caso especialmente desconcertante. De otro modo, la historia se habría perdido entre los tantos documentos y anécdotas que se mantienen en secreto dentro de las cárceles y que nunca llegan a salir a la luz. Hey chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Territorio de Terror, donde hoy les traigo la extraña muerte de Kurt Kaufmann. Sucedió en 1937 en la prisión más grande de Alemania, la prisión de Stahlhelm en el distrito de Gitzi-Munitz. Esta prisión es de por sí famosa por haber ejecutado con guillotina a múltiples presos, y eso ya es bastante oscuro. Pero lo que muchos no han oído es de lo que pasó a un prisionero llamado Kurt Kaufmann. Así que permíteme servirte el relato y ponerte al día. Hacia 1930 se había abierto un caso para las autoridades policiales. Se habían reportado varias desapariciones de manera simultánea y tras el paso del tiempo, la investigación los señaló como fallecidas. Sin embargo, parecía obvio que esas muertes estaban vinculadas de alguna forma y la gente no tardó en suponer lo peor. Por las calles de Berlín se corría la voz de un posible asesino en serie viviendo entre los ciudadanos. Finalmente, las sospechas de todos se confirmaron. El 20 de junio de 1931, la justicia sentenció a Kurt Kaufmann a prisión. La razón: Kaufmann era el único viviendo en la zona cercana al lago de Müggelsee, en el cual la policía había encontrado nada menos que 6 cuerpos, cuyo estado horrorizó y confundió a la vez a los investigadores. Los cuerpos estaban completos, pero mostraban enrojecimiento e hinchazón en varias zonas. Por supuesto, era lo menos. La verdaderamente razón extraña está en sus órganos internos. ¿Qué tenía? Esa es la cuestión. Los órganos internos no estaban. No es que todo hubiera desaparecido. A uno le faltaba uno o ambos riñones, a otros el páncreas, a otras partes del intestino. Como sea, todos compartían esta singularidad, y lo que es más, no tenían ni idea cómo lo habían extraído. No había incisiones, heridas, marcas de costura o siquiera moretones. Como había sido llevado a cabo semejante crimen era para todos un misterio. Según los testimonios, Kaufmann se declaró inocente y sostuvo que no tenía idea de quiénes eran las víctimas ni de quién había realizado tal atrocidad. Y a pesar de que las interrogantes sobre lo ocurrido, del por qué y del cómo, Kaufmann no respondió, alegando que él era libre de toda culpa, de que aquello era un error y de que había sido inculpado. Aún así, la decisión se mantuvo y Kaufmann fue sentenciado. Pasaron algunos años mientras él cumplía su condena y aún seguía tratando de resolver aquel asunto. Llegaron a considerar que algún parásito o sustancia en el lago se había filtrado al interior de los cuerpos y había deshecho sus órganos internos. Pero esta teoría fue descartada pronto, pues las personas no habían muerto en el lago sino antes de ser lanzadas en él. Finalmente desarrollaron la teoría de que Kaufmann había usado en sus víctimas algún tipo de químico corrosivo que había carcomido su interior, esto sustentando por los diferentes compuestos farmacéuticos encontrados en su morada. Se acordonó como la explicación más razonable, aunque no podían comprobarlo. Los cadáveres en aquellos años, por su estado deteriorado, eran suficientes pruebas para darle la pena de muerte. Mientras tanto, el preso recibió crueles tratos dentro de la infame prisión. Su continua resistencia al control interno le consiguió malas pasadas, y en especial al jefe de guardias se había ensañado profundamente con él, y en el 36 fue trasladado a una celda de máxima seguridad conocida dentro de la penitenciaría como The Clocker, y que era una verdadera referente de la crueldad, incluso si sobre un criminal se tratase. El prisionero era confinado en esta celda, atado de manos a la espalda y alimentado únicamente por un tubo que se extendía del exterior de su boca. La celda era impenetrable y la única llave la tenía el jefe de guardias. Su fecha de ejecución se había fijado para un 20 de septiembre del año de 1937. Al día anterior de su ejecución, 2 guardias fueron a sus celdas para hacer las preparaciones. Abrieron The Clocker, pero en su interior yacía un hombre que ya había sido juzgado. Kurt Kaufmann estaba muerto. Su cuerpo estaba enrojecido e hinchado, y lo demás es deducible.
sus órganos no estaban. Al día de hoy no hay experto que pueda explicar cómo murió Kaufman, siendo que su celda estaba reforzada al punto de ser impenetrable. ¿En qué momento, quién o qué entró y acabó con la vida del ya desdichado Kaufman? Su incógnita es tal que la historia pasó de preso en preso, de guardia en guardia y de boca en boca. Una extraña pero fascinante anécdota que se escapó de la confidencialidad. La pregunta aquí es sencilla: si Kaufman estaba aislado, custodiado las 24 horas del día, si se investigó a cada guardia que tuvo que ver con él sin hallar culpable a ninguno. ¿Quién o qué mató a Kaufman y los otros 6? Para finalizar, cuando vieron la oportunidad de examinar el cuerpo de Kaufman, recién fallecido, en las mismas condiciones que las víctimas del lago, no encontraron pruebas de ningún componente químico extraño y concluyeron en que la teoría del corrosivo estaba errada. Y hasta aquí esta creepypasta, historia real. Déjenme en los comentarios que ustedes creen. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones. Si tienen historias, pueden mandármela por mi Instagram, por mi correo electrónico, que lo tienen todo en la descripción, ya sea ficticia, real o que les haya pasado a ustedes mismos. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.